la pureza que la iglesia debe tener. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Es fuerte el mensaje, es un mensaje poderoso y espero que lo puedas aprovechar, ¿sí? Puedas entenderlo en su totalidad. Y dice Pablo, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Vaya, tan grave. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Pregunta Pablo. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya es juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Duras palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Este pasaje aborda un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto en aquel tiempo. El contexto es que la iglesia en Corinto estaba lidiando con un problema serio, y este problema era la inmoralidad sexual. Se había reportado que había fornicación entre los creyentes, incluso de una naturaleza tan grave que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles, o sea, los no creyentes. ¿Se dan cuenta de esto? Era tan serio el problema que ni siquiera afuera sucedía. Uno de los miembros tenía una relación inapropiada con la esposa de su propio padre, o sea, su madrastra. El apóstol Pablo, aunque ausente físicamente, porque esto lo está diciendo a través de la carta, había tomado una decisión espiritual. En el nombre de Jesucristo ordenó que el pecador fuera entregado a Satanás para la destrucción de la carne, con la esperanza de que su espíritu pudiera ser salvo en el día del Señor Jesús. Y esto no era un castigo cruel, sino una medida disciplinaria. ¿Para qué? Bueno, para proteger la pureza de la iglesia y llamar al pecador al arrepentimiento. Pablo advierte a los creyentes sobre la levadura, o sea, el pecado que podía contaminar toda la masa, en este caso la iglesia. Los instó a limpiarse de la vieja levadura, los insta a vivir en sinceridad, los insta a vivir en verdad, celebrando la Pascua, o sea, a Cristo, sin malicia ni maldad. Pablo aclaró que no estaba hablando de los fornicarios del mundo en general, sino de aquellos que se llamaban hermanos dentro de la iglesia. Los que estaban dentro de la iglesia eran el problema, no los de afuera.
Los creyentes no debían asociarse con aquellos que continuaban en pecado, incluso si se llamaban hermanos. Pablo recordó que Dios juzgaría a los que están afuera de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debía quitar al perverso de entre ellos. ¿Estás ahí? En resumen, en este pasaje se enfatiza la necesidad de mantener la pureza moral dentro de la comunidad de creyentes y la responsabilidad de la iglesia de tomar medidas disciplinarias cuando es necesario. La gracia y el juicio divino están en equilibrio, mis amados, y la restauración siempre es el objetivo final que tiene Dios a través del Espíritu Santo. Y estos textos nos permiten reconocer lo importante que es para nuestro Dios la pureza de la iglesia. Pues la iglesia es quien debe reflejar el amor. La iglesia es quien debe reflejar la misericordia y los valores del reino de Dios en este mundo. Y al observar la manera como vivimos todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, en este mundo, pues valdría la pena preguntarnos con mucha seriedad, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos reflejando el amor, la misericordia y los valores del reino de Dios en este mundo? En el capítulo 5, entonces, de la primera carta a los Corintios, es decir, a la iglesia que se encontraba en Corinto, en esta parte de la carta el apóstol Pablo trata con seriedad, con severidad, un caso de inmoralidad muy grave que se estaba dando dentro de la iglesia. Un hombre tenía por mujer a la esposa de su padre. Es decir, estaba teniendo una relación sentimental con su madrastra. Y aquí el apóstol Pablo corrige muy severamente, primeramente a la iglesia, pues estaban tomando una actitud de ligereza, estaban tomando una actitud de jactancia o envanecimiento ante este pecado. Es decir, que en lugar de lamentarse por ese pecado que había dentro de la iglesia, lo que estaban haciendo era jactarse por su tolerancia, por su mente abierta hacia el pecado, como diciendo, ¡qué buenos que somos! ¿Sabes? A veces queremos ser más buenos que Dios, mi hermano. Y lo intentamos. Y por supuesto que no nos sale. Porque bueno, hay solo uno y ese es nuestro Señor. Es por eso que Pablo toma una decisión severa, pero una decisión necesaria para cuidar la pureza de la iglesia, ya que ese pecado era algo muy grave, aún en una ciudad como Corinto. Él decidió expulsar al hombre que estaba enredado en ese pecado, que dañaba tanto el testimonio de la iglesia, y esto fue para cuidar la pureza dentro de la iglesia y para ayudar a este hombre a tener un verdadero arrepentimiento al sufrir las consecuencias de su fe. De esta situación que ocurrió hace 2000 años, en los primeros días de la historia de la iglesia, podemos también tomar lecciones espirituales que son muy importantes para la iglesia moderna de hoy en día, para esta iglesia y para todas las iglesias, tanto para esta iglesia como para cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo en este mundo. Entonces veamos algunas de estas lecciones muy importantes para la iglesia en la actualidad. ¿Están listos? La primera lección: la pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. El tiempo pasa, los tiempos cambian para mal, pero la pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. Eso no cambia. Efesios 5:25 y al 27 dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
verdaderamente la pureza, que es cuidarnos del pecado y no dejar que tome control de nuestra vida, y la santidad, que es apartarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, siguen siendo y lo serán siempre algo muy importante para nuestro Dios. Ya que esto refleja su carácter, esto refleja su naturaleza en medio de un mundo en el cual el pecado, la inmoralidad, es cosa normal, moneda corriente de cada día en la sociedad de hoy. Tenemos que comprender que ser hijos de Dios significa ya no seguir viviendo como hijos de desobediencia, sino que podemos reflejar su naturaleza, podemos reflejar su carácter, podemos llevar adelante sus valores por medio de nuestra vida en Cristo, sus valores por medio de nuestra nueva vida en Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, 17 al 24, Pablo escribe: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a los creyentes en Efeso es insertarlos a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. Ya no eran los mismos. Había una nueva identidad en Cristo en sus vidas. Y antes de conocer a Jesús, ellos vivían como los gentiles, como vivimos vos y yo en algún momento de nuestra vida, en la vanidad de sus mentes, alejados de la vida de Dios. Pablo les exhorta a abandonar su antiguo estilo de vida. Les dice que deben despojarse del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Les dice que deben renovarse en el espíritu de su mente y vestirse con el nuevo hombre creado en justicia y santidad. Los gentiles vivían en ignorancia, con dureza en su corazón. Su entendimiento estaba entenebrecido, oscurecido, alejándolos de la vida que proviene de Dios. Pero los creyentes en Efeso habían aprendido de Cristo. Su nueva vida debía reflejar la verdad que está en Jesús, como lo tenemos que hacer nosotros. En resumen, este pasaje nos debe recordar, mis amados, esa transformación que ocurre cuando nos entregamos a Cristo. Cuando esto ocurre, dejamos atrás la vieja naturaleza y de a poco nos revestimos con la justicia y santidad que proviene de Dios. La segunda lección dice que la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelamos cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Anhelo es la clave aquí. Y anhelar alguna cosa es tener ese deseo vehemente, un deseo intenso de algo, en particular de lograr algo o llegar a un estado en un futuro a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos ese deseo vehemente, ese deseo intenso de que realmente se produzca en nosotros ese cambio, esa renovación que tanto necesitamos? 1 Corintios 5, 6, 8, hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, dice Pablo. Así que celebremos nuestra Pascua con la vieja
levadura, que es... Perdón, me salteé. Así que celebremos nuestras Pascuas no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Seguramente muchos cristianos comprendemos mal lo que significa cuando se dice que la iglesia es el hospital para los pecadores. ¿Ha escuchado eso, no? Pues escucha esto entonces. Si bien es cierto que la iglesia está formada por pecadores, y eso no debe sorprendernos porque es así. Aquí está lleno de pecadores. Pero no podemos perder de vista que todo enfermo va al hospital. Ahora, ¿para qué va? ¿Para permanecer enfermo? ¿Usted va al hospital para permanecer enfermo? No. No vamos al hospital para poder ser... Vamos al hospital para poder ser sanados. Vamos al hospital para ser restaurados en nuestra salud física. Ningún enfermo va al hospital para seguir enfermo. El enfermo en el hospital busca ser sanado. Y es verdad, la iglesia es un hospital. Y aquí llegan los enfermos por el pecado. Pero ese enfermo viene o tiene que venir con el deseo de ser sanado. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a limpiarnos de la vieja levadura. Es decir, a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, a dejar atrás nuestra vida enredada en pecados. Nos llama a ser libres del chisme, a cambiar nuestras actitudes negativas, a sacar de nosotros la murmuración entre los hermanos, a limpiarnos de la crítica destructiva, a limpiarnos de la fornicación y del adulterio. Y hay un largo etcétera. Pues tenemos que comprender que cuando somos cristianos sin cambio, cuando somos cristianos sin arrepentimiento, cuando no quitamos de nosotros la vieja levadura, siempre vamos a contaminar y dañar la vida de otros. Mirá al que tiene a tu lado. ¿Deseas dañarlo? Si lo deseas, no se lo digas por la... Siempre vamos a contaminar y a dañar la vida de otros, la vida de otros cristianos dentro de la iglesia. Hacen mal en jactarse, dice el texto que leímos. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean nueva masa, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y también la palabra de Dios nos hace un llamado a despojarnos de la levadura de maldad y malicia. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, escribe Pablo. En términos bíblicos y espirituales, la malicia se refiere a la intención o a la disposición de hacer el mal, deliberadamente, de hacerlo con astucia, hacerlo con maldad, con conocimiento de que haremos daño. La malicia es la voluntad de causar daño o perjuicio a otros, ya sea mediante acciones directas o mediante engaños y manipulaciones. Y es aquí donde debe surgir la pregunta: ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué venís a la iglesia, mi hermano? ¿Venís para ser edificado y transformado? ¿O venís para destruir y contaminar la vida de otros? Si hay malicia en nuestra vida, es decir, si vamos en la carne, con intenciones de la carne, no podremos agradar a nuestro Dios. Romanos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ten cuidado, mi amado, mi amada, con qué intención venís a la iglesia. Y el último punto, la tercera lección: no debemos dejarnos contaminar con la levadura de otros cristianos que no quieren cambiar su estilo de vida.
Y aquí la palabra clave es contaminar. Contaminar significa alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o persona, en este caso. 1 Corintios 5, del 9 al 11 dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Y tenemos que comprender entonces que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Amén? No podemos salir del mundo o vivir en soledad, alejados de las personas, del mundo que nos rodea. Pues vos tenés amigos, tenés compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares que no son cristianos. Y no podés esperar que se comporten como cristianos si no conocen al Señor. No le podés pedir peras al olmo. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado a cuidarnos de las personas que, siendo cristianos y llamándose cristianos, se comportan y viven como inconversos, como gente que no conoce lo que Dios desea. Pues estas personas muchas veces pueden ser más dañinas para tu vida que un inconverso. Pues conociendo de Dios no tienen temor de Dios y te incitan a que peques. Te estorban para servir al Señor. Son piedras de tropiezo para tu vida cristiana. Te contaminan con sus chismes. Te contaminan con su murmuración en contra de los mismos hermanos y en contra de tus pastores y de tus líderes. La palabra de Dios, querido, te hace un llamado para que te apartes de cristianos que se comportan como necios, que se comportan como personas que no conocen al Señor, pues serás quebrantado igualmente con ellos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, dice la Biblia en el libro de Proverbios. Y este versículo es una joya de sabiduría que nos enseña sobre la importancia de las compañías que elegimos. Debemos ser sabios en la elección de la compañía. Sabios son aquellos que buscan la verdad y tienen discernimiento y viven según principios bíblicos. Necios son personas insensatas que desprecian la sabiduría y actúan sin consideración. Y se produce un impacto cuando elegimos bien la compañía. Si nos rodeamos de personas sabias, vamos a aprender de su conocimiento y creceremos en sabiduría. Si nos asociamos con necios, su influencia negativa puede dañarnos espiritualmente y emocionalmente. Y la aplicación espiritual a esto no solo se refiere a relaciones personales, sino también a las ideas, también a las filosofías que abrazamos. Busquemos la compañía de aquellos que nos acerquen a Dios y a su verdad. Busca la compañía de aquel que te edifique, mi amado. En resumen, elegir nuestras compañías sabiamente es crucial para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro bienestar. Amén. Pasen los chicos el acústico de hoy aquí adelante. Los tres mosqueteros. D'Artagnan se quedó dormido. Muy bien. A modo de conclusión, entonces, hermano, y así ya te doy libertad. El texto que leímos en 1 Corintios 5, del 1 al 13, nos recuerda la importancia de mantener la pureza y la santidad dentro de la iglesia. Porque nos es necesario todos los días cuidar nuestra conducta y apartarnos del pecado. Tanto en nuestra vida personal como en la vida en la comunidad cristiana, en la iglesia, en la célula. Pues la pureza y la santidad no son algo esencial. Es algo esencial para que la iglesia pueda reflejar
el carácter y los valores del reino de Dios en un mundo donde el pecado reina, la inmoralidad reina. Y estas cosas son cada vez más comunes. La pureza y la santidad son esenciales para que la iglesia refleje el carácter, refleje los valores del reino de Dios en un mundo donde el pecado y la inmoralidad son cada vez más grandes y arrasan con lo que se cruza. La pureza implica mantenernos libres de contaminación moral, de contaminación espiritual, porque como creyentes debemos esforzarnos por vivir vidas limpias, vivir vidas sin manchas, ya que la pureza nos permite ser canales efectivos para transmitir, llevar la gracia y el amor de Dios a quienes lo necesitan. La santidad, finalizando, es la separación para un propósito divino. Dios es santo y nos llama a ser santos como Él es santo, dice Pedro en su primera carta. Porque la santidad nos distingue del mundo y nos capacita para cumplir la misión que Dios tiene ya prevista para cada uno de nosotros. Es por esto que debemos reflejar el reino de Dios con nuestro buen testimonio. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cuando vivimos en pureza, cuando vivimos en santidad, mostramos al mundo cómo es el reino de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de la gracia, un testimonio vivo del amor, de la justicia de Dios. Nuestra vida debe contrastar con el mundo, en un mundo donde el pecado y lo inmoral son moneda corriente. Nuestra vida santa debe destacarse. Te debes destacar. La iglesia no debe adaptarse a las normas culturales, sino ser una luz que guíe hacia la verdad. Y esa verdad es Cristo. Amén. Concluyendo entonces, la pureza y la santidad son fundamentales para que la iglesia cumpla su propósito divino y sea un faro de esperanza en este mundo necesitado. Esa es la pureza que la iglesia debe tener. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.